Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. El Evangelio de Juan 1:35 dice: Juan el Bautista estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por ahí, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dijo: «¿Qué buscan?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido significa maestro, ¿dónde vives?». Les dijo: «Vengan y vean». Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido significa el Cristo. Uno de los discípulos mencionado aquí es Andrés, el hermano de Simón Pedro. El otro no es nombrado, aunque no hay duda que era Juan, el autor del Evangelio de Juan. Juan nunca se nombra a sí mismo, excepto en el libro de Apocalipsis. Esta narración lleva todas las marcas de uno que estuvo ahí y para quien cada detalle todavía estaba fresco en su memoria. Jesús les dijo: «Vengan, vean». Es importante saber que el cristianismo es una relación íntima con una persona, con Jesucristo. No es simplemente una religión que debemos de estudiar o una filosofía que debemos de ponderar. No es lo que especulamos acerca de Cristo lo que es valioso, sino lo que experimentamos mientras lo seguimos. Jesús escogió a sus primeros discípulos entre aquellos que seguían a Juan el Bautista. El propósito de la prédica de Juan el Bautista no era solo la de atraer a la gente a sí mismo, sino de alentarlas a seguir a Jesús. Ese necesita ser el propósito de nuestro servicio a Dios también. Durante generaciones, la llegada del Mesías había sido ponderada, pronosticada por la nación de Israel. Tal vez ningún otro tema causaba mayor discusión entre los judíos que la naturaleza y la obra del Mesías. Andrés había escuchado a Juan el Bautista y había escuchado que el Mesías estaba por venir. Y ahora de repente Andrés se encontraba cara a cara con aquel al que había anhelado ver, al Mesías. El montón de preguntas que Andrés quería hacer no hubieran podido ser contestadas durante una simple conversación, sino solo caminando con Jesús. El cristianismo no es un conjunto de enseñanzas que hay que entender, es una persona a quien hay que seguir. Durante los 3 años y medio que Andrés caminó con Jesús, pudo ver cómo Jesús curaba a los enfermos, enseñaba la sabiduría de Dios y demostraba el poder de Dios. Andrés no solo aprendió acerca de Dios, él experimentó a Dios. Habrá momentos en que te encontrarás ante una encrucijada con tu Señor. Querrás hacerle un montón de preguntas y en vez de contestarte las preguntas una por una, Jesús simplemente te dice: «Sígueme». Y a lo que caminas diariamente con Jesús, Él contestará tus preguntas y descubrirás mucho más de lo que se te hubiera ocurrido preguntar. Una de las cosas más significativas que Juan dice acerca del encuentro de Andrés y Juan con Jesús es que eran como las 4 de la tarde. ¿De qué crees que hablaron durante todo ese tiempo? Desde las 4 de la tarde hasta la caída de la noche. Podemos estar seguras que no hablaron de frivolidades.
Ellos hablaron de cosas espirituales. Jesús les habló acerca de Dios, del hombre. Él sentó las bases de los primeros principios del Evangelio. Después de su encuentro con Jesús, Andrés y Juan salieron ansiosos de dar testimonio de Cristo. ¿Pasas tiempo con Jesús? Nada puede sustituir a Jesús. A partir de ese momento, en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan habla como testigo, aunque no menciona su nombre. Al terminarse esta reunión tan importante, nos podemos imaginar a Andrés y a Juan caminando rapidito, casi corriendo. Querían contarle a todo el mundo que habían estado con Jesús. Andrés estaría diciendo: le tengo que contar esto a Simón Pedro. Juan estaría diciendo: le tengo que contar esto a Jacobo. Hemos encontrado al Mesías. Tanto Andrés como Juan trajeron cada uno a su hermano a Jesús, aunque el texto dice que Andrés encontró a su hermano primero y lo llevó a Jesús. Y no cabe duda que el día de la conversión de Pedro fue un día notable en el cielo, casi tan notable como el día de la conversión de Pablo. Pedro predicó el famoso sermón pentecostal, que ganó a 3,000 personas para Cristo en un solo día, y le dio a la nueva iglesia su primera afluencia de miembros. Además, debemos de recordar que la gente se vuelve conocida por muchas cosas. No es conocido por ser un hombre justo en una época de maldad. David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro es conocido como el discípulo autosuficiente, siempre teniendo que dar su opinión. Juan es conocido como el discípulo a quien Jesús amaba. Judas es conocido como el traidor. Pablo es conocido como el valiente proclamador del Evangelio. Y Andrés es conocido por llevar a otros a Cristo. La primera persona a la cual Andrés llevó a Jesús fue a su propio hermano Pedro. Tan pronto como Pedro se unió a los discípulos, él se volvió en el portavoz de los 12, mientras que Andrés permaneció en segundo plano. Fue Pedro el que llegó a la prominencia como parte del círculo íntimo de Jesús. Sin embargo, no leemos en ninguna parte que Andrés estuviera resentido con Pedro. Al contrario, él estaba muy satisfecho llevando a otros a Jesús y dejando los resultados en las manos del Señor. Que no nos sorprenda que Andrés encontrara al chiquito que tenía los panes y los peces y que lo llevara donde Jesús. Andrés también llevó a los griegos a Jesús, a pesar de que eran odiados por los piadosos judíos. No hay ningún récord de Andrés predicando un sermón, haciendo un milagro o escribiendo un libro de la Escritura. Andrés es recordado por los que él llevó a Jesús. Andrés es un buen ejemplo para nosotras. Nuestro trabajo no es de transformar a las personas en cristianas, ni de convencerlas de su pecado. Ni es nuestra responsabilidad de hacer que la gente haga lo correcto. Nuestra tarea es de llevar a otros a Jesús. Él hará su obra divina en sus vidas.